Buenas tardes, yo les voy a explicar el tema 5.2, la excepción. Voy a mencionar algunos autores y rescatar conceptos doctrinales. Bueno, para empezar, voy a iniciar con el concepto, o mejor dicho, el significado gramatical de la excepción. Aquí menciono al autor Carlos Arellano García. Él nos hace referencia a la excepción dentro de un significado gramatical y un significado forense. Estos dos significados. Él explica que a simple vista pues no pareciera que exista relación o vínculo, pero que dentro del medio jurisdiccional sí existe una relación y un vínculo. Él inicia diciendo, o mejor dicho explica, que la palabra excepción en su interpretación gramatical se refiere a la acción de exceptuar. Exceptuar, ¿qué se entiende por exceptuar? Más que nada dice que es como excluir o no comprender algo o alguien. Y dentro del medio forense, él aclara que se trata de excluir la acción, se trata de excluir el presupuesto procesal y el derecho sustantivo en que se apoya dicha acción o se tilda de inoperante el procedimiento. Más que nada, él explica que se pretende la exclusión total o parcial del de la pretensión del actor. Y ya iniciando como tal la explicación de un concepto de excepción, voy a retomar varios autores. El primero de ellos es Evian Petit. Él dice que la excepción no es más que un modo de defensa muy especial que el demandante puede hacer valer en el curso del proceso. Un concepto demasiado general para... yo lo considero así. Y por eso retomo al autor Giovenda. Giovenda o Chiovenda mejor dicho, acerca de la excepción, él determina que en la práctica se emplea este nombre para cualquier actividad de defensa del demandado. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier instancia con que el demandado pide la desestimación de la demanda del autor, cualquiera que sea la razón sobre la cual la instancia se funde. Es cualquier defensa para Giovenda. En un sentido general, dice que la excepción significa cualquier medio del que se sirva el demandado para justificar la demanda de desestimación y por tanto también la simple negación del fundamento de la demanda actora. Y también dentro de este mismo sentido general, Giovenda explica que se va a comprender que a veces por la misma ley y las impugnaciones se refieren a la seguridad del procedimiento. De un modo más estricto, él dice que se comprende como toda defensa de fondo que no consista solo en la simple negación, sino también en la contraposición de un hecho impedido o extintivo que excluya efectos jurídicos del hecho del actor. Y haciendo aquí alusión, también doctrinalmente hablamos de defensa. Estamos hablando de excepción y defensa. Si nos referimos doctrinalmente a las excepciones o defensas, deben estimarse equivalentes. La doctrina lo maneja así. ¿Por qué? Porque representan el derecho del demandado de contradecir la demanda en cualquiera de sus aspectos. Y rescatando el concepto de excepción del autor Arellano García, él dice que la excepción va a ser un derecho. Es el derecho subjetivo que va a poseer la persona física o moral que tiene el carácter de demandado o de contrademandado dentro de un proceso, frente al juzgador y frente a la parte actora o reconveniente en su caso. Y lo va a obtener este derecho ¿para qué? Para contradecir lo establecido por el actor dentro de la demanda o lo determinado por el reconveniente en la contrademanda. Y solamente va a tener un objetivo. Su objetivo va a ser el de detener el proceso o bien obtener sentencia favorable en forma parcial o total. Vamos a entrar a las clases de excepciones, dilatorias o perentorias. Y aquí voy a rescatar también clasificaciones de algunos autores. La primera de ellas es de Chiovenda. Él nos dice que su clasificación se basa prácticamente en excepciones dilatorias y perentorias, en dos. Él nos explica de forma muy general que las perentorias no son más que las excepciones que anulan definitivamente la acción, como la acción de prescripción. Es un ejemplo. Y también nos va a explicar que las dilatorias no son más que excepciones que excluyen la acción actualmente existente. Un ejemplo sería como la sección de retención. Pero entró a una clasificación que me llamó más la atención, una clasificación más desarrollada y no abarca solamente las dos primeras, sino abarca otra. Eduardo Couture distingue una clasificación entre dilatorias, perentorias y mixtas. Esta clasificación, él principalmente
toma este tipo de excepciones porque considera su finalidad procesal. Su finalidad procesal, es decir, las relaciones en el proceso según tiendan a postergar la contestación de la demanda, el atacante directamente provocando una defensa sobre el fondo o que mediante una simple cuestión previa procure la liquidación total del juicio. Él nos va a explicar primero que las excepciones dilatorias son aquellas que tienden a dilatar o postergar la contestación de la demanda. Aquí podemos encontrar ejemplos claros, como la incompetencia, la litispendencia, entre otras. Y este Couture nos explica que las perentorias no son más que las que se emiten sobre el fondo del mismo asunto y se deciden en la sentencia definitiva. Puede ser un pago o una novación. Y él habla sobre las mixtas también. Él menciona dentro de su clasificación a las mixtas como aquellas que teniendo carácter previo a la contestación sobre el fondo, es decir, plantean una cuestión anterior al motivo del mismo juicio, proponen una defensa, siendo acogida, pone fin a este. Más o menos lo que él dice, que la forma de las dilatorias, más bien que las excepciones mixtas, tienen la forma de las dilatorias en el contenido de las perentorias. Y vamos a hablar también del artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles, porque aquí nos menciona la ley, las excepciones procesales, y nos menciona como excepciones procesales la incompetencia del juez, la litispendencia, también encontramos la conexidad de la causa, la falta de personalidad ya sea del actor o del demandado, o la falta de capacidad del actor, la falta del cumplimiento del plazo a que esté sujeto a dicha obligación, la cosa juzgada, son las que maneja principalmente la ley. Otro artículo que igual cabe mencionar es el artículo 36, que también nos habla sobre que salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, las demás excepciones procesales y objeciones aducidas respecto a los presupuestos procesales se deben resolver en una audiencia previa y de conciliación y de excepciones procesales. También nos menciona el término de 3 días para que manifieste lo que su derecho convenga. Y también tenemos que hacer una explicación sobre la reforma del artículo 35 del Código de Procedimientos. Yo investigué y encontré 2 reformas que son las que más destacan. La primera, en la que el Ejecutivo de la Unión, en una iniciativa de noviembre de 1985, si no mal recuerdo, sugirió una reforma radical del artículo 35 de este numeral. ¿Para qué? Lo que pretendían era suprimir la enumeración de las llamadas excepciones dilatorias y en su lugar disponer una excepción de incompetencia del órgano jurisdiccional. Esto, pues prácticamente se resolverían en audiencias previas y reguladas, pero también implicaría una derogación de artículos, y así se hizo. Yo encontré que se llevó a cabo y se modificó el artículo tanto el 35 como el 36 el 10 de enero de 1986. Y la otra reforma que destaco, en la que el legislador estableció reformas dentro de los artículos 35 y 36 del Código de Procedimientos Civiles, cambiando prácticamente la denominación de excepciones dilatorias como excepciones procesales. Estas reformas tanto del 35 y del 36 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1996. Y ahora voy a explicar lo que son las excepciones supervenientes. Aquí el autor que retomo más es el mismo Carlos García Arellano, que nos explica. ¿Qué nos explica? Dice, las excepciones deberán hacerse valer por el demandado al contestar la demanda en su oportunidad procesal. Él dice que las excepciones procesales, mejor dicho, las excepciones supervenientes, una disculpa, deben ser establecidas en relación con la oportunidad procesal. A esto se refiere. Él menciona el artículo 260 en su fracción quinta del Código de Procedimientos, en el cual menciona dicho artículo que todas las excepciones que tengan, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simultáneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueran supervenientes. Por tanto, Arellano García explica que el carácter de supervenientes se establece en relación con la oportunidad procesal, como lo mencionaba hace un momento.
de la contestación de la demanda. ¿Esto qué es? Significa que toda excepción surgida con posterioridad a la contestación de la demanda va a tener el carácter de superveniente. Es simplemente esto. Y otro artículo que nos enmarca las excepciones supervenientes es el artículo 273 del Código de Procedimientos. Él dice, este dicho numeral, que las excepciones supervenientes se harán valer hasta antes de la sentencia y dentro del tercer día de que tenga conocimiento la parte y sustanciarían incidentalmente su resolución, se reserva para la definitiva. Vamos a explicar también lo que vienen siendo las excepciones contradictorias y subsidiarias. Vamos a entender primero qué es por subsidiario. Subsidiario nos hace alusión a algo suplementario, algo complementario, algo que suple o refuerza a otra principal. En el caso de una excepción, va a ser aquella que va a suplir o va a reforzar una excepción principal. Esto quiere decir que va a sustituirla o apoyarla a esa dicha excepción principal en caso de que sea necesario. Y hablando de las contradictorias, pues también nos referimos a ese tipo de excepciones que se contradicen, haciendo alusión como las acciones, en un ejemplo en el ámbito laboral. Manejando en un supuesto en el que haya un despido injustificado, podemos encontrar dichas acciones como la de una indemnización laboral conforme a ley o la reinstalación del trabajador, pero no podemos manejar ambos porque van a estar contradiciéndose, son contradictorias. Lo mismo pasa con las excepciones. Y el autor Carlos García dice, y más que nada él hace alusión al numeral 275 del Código de Procedimientos, donde el artículo explica que queda abolida la práctica de oponer excepciones o defensas contradictorias, aun cuando sean de carácter subsidiarias. Ya explicamos lo que quiere decir subsidiario. Debiendo los jueces desechar estas, quedan desechas de plano, estas no se pueden utilizar. Y él dice que este precepto debería de ser más claro y más mesurado en cuanto a sus efectos. Carlos Arellano dice que sí, se está consciente de que, pues, obviamente, por lógica, dos cosas contradictorias no pueden existir simultáneamente. No deben permanecer subsistentes las dos excepciones contradictorias, pero que también se debe de considerar que no deben de ser desechadas ambas excepciones. Por tanto, que haría falta establecer un precepto que obligara al demandado a elegir en definitiva una de las dos excepciones dentro de un término de 3 días. Esto es lo que maneja principalmente el autor Carlos Arellano García. Y dentro de las excepciones de previo y especial pronunciamiento, pues no cabe más que explicar que son aquellas que van a paralizar el curso del juicio, porque este no puede seguir adelante mientras no se resuelvan estas excepciones. Tienen que resolverse. Si se declaran admisibles, el juicio queda paralizado. Este no puede seguir adelante mientras no se resuelvan sobre este tipo de excepciones. Son excepciones de previo y pronunciamiento, pues lo que hacen, si no se resuelven, no se puede continuar el proceso. Principalmente es esto. Y de mi parte sería todo para explicarlo. Muchas gracias por la atención y espero les haya quedado claro.